Buenos días. Bueno, vamos a comenzar nuestra tercer tema del libro de Jonás, que lleva por título La salvación es del Señor. Vamos a ver este día que la salvación le pertenece al Señor. Pero antes de comenzar y antes de orar, el capítulo 2, el versículo 10, termina así: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, se oye curioso, ¿no? Pero le da una orden al pez, ¿no? ¿Quién pensaría que un animal va a obedecer, no? Y más una ballena, ¿no? Le da esa orden y entonces vomita a Jonás en tierra. Bueno, a lo mejor leemos muy rápidamente lo que acabamos de leer, pero si se fijan aquí vemos otro milagro. Este es otro milagro, porque el pez pudo haberlo arrojado en alta mar, ¿no? O meterse al fondo del mar, abrir su boca y vomitarlo en el fondo del mar. Pues se hubiera muerto Jonás. O tal vez vomitarlo cerca de tierra firme. Y quién sabe qué tan cerca pudiera estar, ¿no? Para que Jonás sobreviviera. Pero la orden de Dios fue que lo arrojara a tierra, ¿verdad? Vemos el milagro de Dios salvando a Jonás, teniendo misericordia de Jonás. ¿Para qué? Para que Jonás pudiera cumplir la misión que le había dado desde el capítulo 1, que fuera y predicara a la ciudad de Nínive. Entonces vemos ese milagro. Y ya después, finalmente, pues vemos ya después de tantas peripecias, finalmente Jonás llega a Nínive a predicar, que es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 3. Entonces, como primer punto, vamos a ver que la gracia que experimentó Jonás, el capítulo 1, capítulo 2, es la misma gracia que va a experimentar el pueblo de Nínive. Padre, esta mañana te damos gracias, te honramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Y que esta mañana, Señor, tú nos puedas enseñar a través de tu palabra, a través de este profeta Jonás, Señor, que la salvación te pertenece a ti, Señor. No importa las condiciones, no importa el hombre que tú utilices, Señor. No importa el pueblo más duro, el pueblo más malvado, que tenga un corazón perverso, Señor. Cuando tú te propones algo, Señor, eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Cuando está en tus planes, Señor, no hay nada que te pueda detener, Señor. Aun cuando el hombre, Señor, dé peripecias, cuando el hombre, Señor, piensa lo contrario, Señor, tus propósitos se van a cumplir, Señor. Y es lo que vemos en esta ciudad, Señor, que tus propósitos se cumplieron, Padre. Y que a través, Señor, de esta enseñanza, Señor, podamos aprender, Señor, un poco más de ti, Señor. Cómo es que tú tienes misericordia, cómo es que tú tienes bondad para con la gente, Señor, aun cuando no lo mereces, Señor. Porque así estaba este pueblo, Señor, un pueblo perverso, Señor, un pueblo hundido en el pecado, Señor, que ni siquiera pensaba en ti, Señor. Más sin embargo, te complaciste en tu corazón, Padre, el traer salvación solo por gracia, Señor. Por eso podemos afirmar, Señor, que la salvación te pertenece a ti, Señor. Es tuya, Señor. Y te damos gracias en esta mañana. Dice Job en el capítulo 3, ya estamos en el capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Digo, perdón, yo puse Job, ¿cómo ven? Jonás capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Si se fijan, este pasaje es muy parecido al pasaje de los dos primeros versículos del capítulo 1. Casi idéntico, casi igual, como si la historia se repitiera. Como que todo volviera a empezar de nuevo, ¿no? Y pareciera, aquí quiero enfatizar, pareciera que Jonás tuviera una segunda oportunidad para que hiciera bien las cosas. Como si Dios le estuviera dando una segunda oportunidad. Pero quiero aclarar esto. Cuando hablamos de oportunidades, quiere decir, bueno, no te salió, Jonás,
¿verdad? Reivindícate a las cosas mejores y te quiero dar una segunda oportunidad. En realidad la vida con Dios no son de segundas oportunidades, porque no es que Dios confíe en el hombre, no es que Dios quiera utilizar tus habilidades y entonces Dios está esperando que le eches ganas para que entonces las cosas te salgan bien. ¿Por qué? Porque esto es muy parecido al humanismo, ¿no? El evangelio no es humanista. El evangelio no es que Dios confíe plenamente en nuestras vidas. En realidad, Dios usa de su gracia, Dios usa de su misericordia para usar nuestras vidas. Entonces, no es que Dios necesitara un poco de paciencia con Job, ¿verdad? Y que Job le dijera, bueno, Señor, ten paciencia en esta segunda vez, verás que ahora sí lo hago bien. Porque ya vemos que en realidad en el corazón de Jonás no era así. Dios tuvo que tratar a Jonás para poder transformar su corazón, ¿verdad? Tuvo que preparar un gran pez, tuvo que hacer un gran milagro para que entonces Jonás pudiera entender lo que Dios quería hacer. Pero no es que saliera del corazón de Jonás. Entonces, si Jonás fuera de segundas oportunidades, imagínense en el capítulo 4, ¿en dónde estaría Jonás? Por decirlo de una manera, estuviera otra vez en el fondo del mar. No es que el hombre tenga que echarle ganas, no es así. Entonces, si Dios tuviera que estar confiando en Jonás, tal vez esa misión nunca se hubiera llevado a cabo. Entonces, el mensaje de Jonás obviamente no es un mensaje humanista. El mensaje de Jonás es el evangelio. Entonces, vemos que el versículo 1 del capítulo 3 dice que vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, igual que el capítulo 1, versículo 10, vemos que es el mismo Dios. Dios es el mismo mensaje, ¿verdad? Es el mismo mandato, no es otro mandato. Es la misma ciudad, pero en esta ocasión, por lo que estoy diciendo del humanista, pero en esta ocasión Jonás no es el mismo, porque Dios tuvo que tratarlo en el fondo del mar. Dios tuvo que tratar con su vida. Entonces, ¿por qué digo que Dios no tenemos un mensaje humanista que no depende del hombre? Porque si Dios, así como Jonás, no cambia su corazón, en realidad el hombre no está preparado para hacer la obra de Dios. Para que Dios pueda llevar a cabo sus planes, lo que Dios tiene que hacer es transformar las vidas de la gente. Por eso hablamos de un nuevo nacimiento. Hablamos de una transformación que la gente necesita. Entonces, para que Jonás pudiera cumplir su misión, Dios tuvo que transformar la vida de Jonás. Entonces, punto número 2, finalmente Jonás llega a Nínive. Jonás llega a Nínive. Dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Entonces nos dice aquí el versículo 3 que la ciudad era una ciudad muy grande de 120,000 personas, de 3 días de camino. ¿Qué significa 3 días de camino? Yo siempre me hacía esa pregunta, que tenías que caminar 3 días para cruzar la ciudad. Bueno, los que estudian esto dicen que cuando se refiere a 3 días de camino es para rodear la ciudad. Esa era la dimensión de esa ciudad, rodear la ciudad. 3 días para poder rodear esta ciudad. Pero algunos críticos, algunos que no están a favor de Dios, que critican las escrituras, que siempre han tratado de minimizar la palabra de Dios, dicen que la ciudad de Nínive era un mito. Por mucho tiempo se juzgó que esta ciudad era un producto de la fantasía, ¿verdad? Que esa ciudad en realidad nunca existió.
Hasta que en los años 1800 descubrieron en el país cerca de Irak, cerca de una ciudad llamada Mosul, porque esta ciudad se descubrió en los años 1800, entonces esta ciudad permaneció más de 2500 años enterrada sin que nadie supiera en dónde estaba, que obviamente estaba enterrado bajo tierra. Pero hoy en día, después de ese descubrimiento, se puede visitar las ruinas de la ciudad de Nínive, que se ha conservado hasta el día de hoy muy bien. Si alguien quiere ir, por ejemplo, a estas ruinas, pueden verlas. Y todavía se pueden contemplar algunas murallas que tenía esta ciudad. Unas murallas de más de 15 metros de altura. Unas murallas muy, muy altas. Dicen que la ciudad se encontraba entre dos colinas. Una se llamaba Yunik y la otra Navi Yunes. Pero algo muy, muy peculiar en esta colina que se llama Navi Yunis, que literalmente en el árabe significa el profeta Jonás. O sea, antes de descubrir a esta ciudad, una de esas colinas se llamaba así. Pero ¿quién se iba a imaginar que al escarbar entre esas dos colinas se iban a encontrar la ciudad de Nínive? Pero cosa curiosa, ¿no? Así se llamaba en el árabe el profeta Jonás. Entonces, cuando empezaron a cavar entre estas dos colinas, ahí es en donde encuentran la ciudad de Nínive. Entonces, cuando descubren esta ciudad, entonces se enteran los arqueólogos que esta ciudad era una ciudad gigantesca. No solamente era una ciudad amurallada, sino todavía las poblaciones que había en su contorno alrededor, se calcula aproximadamente 100 kilómetros de perímetro. Por eso 3 días de camino. Entonces sí se entiende. Porque de momento dices, 3 días de camino, ¿qué tan grande es esta ciudad? Pero esta ciudad, fuera de las murallas, habían otras ciudades que estaban juntas, como decir Manzanillo y Salagua, Manzanillo y Santiago, pues algo así parecido. Toda esa población que había eran aproximadamente 100 kilómetros de perímetro, que corresponden más o menos a 3 días de camino. Entonces, fíjense, la arqueología comprueba que lo que decía el libro de Jonás era verdad, era cierto. Entonces, ¿qué aprendemos en esto? Bueno, que no importa qué tan grande sea la ciudad, no importa qué tan amurallada sea, cuando Dios se propone algo, Dios lo hace. ¿Verdad? Cuando no importa el hombre que ponga sus murallas, ¿verdad? Que cierre su corazón, que el hombre esté obstinado, cuando Dios decide hacer algo, cuando Dios se propone hacer algo, Dios lo logra hacer. Entonces, en vez de estar luchando en contra de Dios, bueno, el mensaje es ríndete a Cristo. Ríndete a Él, ríndete al mensaje que se está compartiendo hoy en día, al Evangelio. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Como le decía yo a una persona platicando en el carro, todo el mundo se acerca a Dios porque tiene necesidad. ¿Y por qué se acerca a Dios? Por lo que Dios les puede dar. Pero la gente no está pensando que lo que más necesita la gente es a Dios mismo. Se acercan a Dios por lo que Dios les puede dar. Pero en realidad la gente no está consciente que lo que más necesitan es a Dios. Y seguramente la mayoría de la gente llora por sus necesidades, pero no llora porque necesitan a Dios. Porque sienten que pueden usar a Dios, que se acercan a Dios para que Dios les pueda dar las cosas. Pero la gran necesidad que tiene la gente es a Dios mismo. Por eso no podemos cambiar el Evangelio. Si nosotros predicamos un Evangelio en donde Dios solamente le puede dar las cosas a la gente, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Gente solamente siguiendo a Dios por lo que les pueda dar. Pero no porque en realidad entiendan que necesitan de Dios. Como esa gente, ¿se acuerdan? Cuando Jesús alimentó a la gente y que la gente lo seguía por lo que los había alimentado. Pues qué padre, ¿no?
llevar la vida cómoda, y si el Señor nos puede suplir necesidades, pues por eso vamos a seguir al Señor. Pero a final de cuentas, ¿por qué digo que no importa qué tan duro sea tu corazón, Dios va a conquistar a la gente? Porque ya sea bajo su juicio o bajo su gracia, la Biblia declara que toda rodilla se doblará. ¿Está muy duro su corazón? ¿No quiere entender? Bueno, pues bajo la ira de Dios, esa persona doblará rodillas. Y hay dos maneras en que la gente se puede acercar a Dios: bajo su ira o bajo su gracia. Pero tanto como el uno y como el otro, los dos doblarán rodillas. El necio, el que dice que no hay Dios, el que dice que la Biblia es un mito, pues esa persona que dice que vive a gusto, que dice que mañana se va a acercar a Dios y que ese mañana nunca llega, pues esa persona que cree que no necesita a Dios, va a doblar rodillas. ¿Y por qué va a doblar rodillas? Porque va a lamentar su corazón y se va a dar cuenta que lo más que necesitaba su vida era Dios. Pero va a ser demasiado tarde. Punto número 3. Entonces, en el punto número 3 vemos que contemplamos un gran milagro en esta ciudad. Esta ciudad pagana, idólatra y pecadora. Vemos un gran milagro. Y dice el versículo 4, el sermón que predicó Jonás. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí hay algo curioso, no sé si ustedes lo observaron, pero nos dice que para alcanzar la ciudad se necesitaban 3 días. ¿Cuánto caminó Jonás para predicar el evangelio? Un día. ¿Qué nos dice de esto? Pues que fue mediocre Jonás. No se esforzó como debería de hacerlo. Pero me gusta esto porque yo también aprendo de esto. Porque, ¿qué esperaríamos de tal vez del hombre? De que la salvación dependiera del hombre. Pero aquí aprendemos que la salvación no depende del hombre. Porque si fuera por Jonás, como dijimos al principio, si fuera por Jonás y estuviera en manos de Jonás, ¿verdad? Si la cuestión fuera de que Dios tuviera que confiar en Jonás, Jonás no lo hubiera hecho. No es porque Dios confíe en el esfuerzo humano, más bien en que Dios, para que las cosas se puedan llevar a cabo, lo que hemos aprendido es que Dios tiene que cambiar el corazón de la gente. Dios tuvo que cambiar el corazón de Jonás. Más sin embargo, vemos una predicación mediocre, en donde en vez de predicar 3 días de camino, solamente lo hace 1. Porque si por algo la Escritura dice que Jonás lo hizo así, es porque está resaltando que no fue muy fiel, medio fiel a lo que estaba haciendo Jonás. Entonces, Jonás estaba cumpliendo la misión, pero no al mínimo, a la mínima expresión. Porque aparentemente no estaba abarcando toda la ciudad. Su mensaje, muy corto. Tal vez pudo haberlo hecho mejor, más elaborado, pero su mensaje también vemos un mensaje que mínimo, cortito. Pero ¿qué aprendemos? Pero pese al mensaje, pese al profeta Jonás, pese a que solamente predicó un día de camino, aprendemos, por eso lleva el título este mensaje: la salvación es del Señor, le pertenece a Dios. Entonces, esto nos enseña que cuando Dios se propone algo, no depende de nuestras fuerzas, de nuestros medios, o por nuestros recursos, o por nuestra inteligencia. No depende del Señor. Sino que Él, cuando se propone algo, lo lleva a cabo. Ahora, en casos contrarios, se puede tener un sermón vehemente, inteligente, elocuente, bien preparado, y no convertir a nadie.
Ese fue el caso de Pablo cuando le compartió al rey Agripa, ¿se acuerdan? Que predicó un excelente sermón, pero él solo le contestó: por poco me persuades a creer. Por poco me conviertes al Señor, pero no se convirtió. Por eso, aunque el sermón de Jonás fue un sermón raquítico, se convierte en una ciudad de más de 120,000 personas. Ahora, esto no significa, con esto no estoy diciendo que no debamos de prepararnos, ¿verdad? Que no debamos de estudiar. Claro que debemos de estudiar, debemos de prepararnos. Pero más bien aprendemos en esta lección que nuestra confianza no debe estar en nuestros recursos, en nuestros esfuerzos. Si me preparo, si sé mucho o si sé poco, que es importante prepararnos, que es importante estudiar. Que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Somos este instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos la salvación. Ni somos capaces inclusive de convertirnos a nosotros mismos. Solo Dios es capaz de cambiar el corazón más duro y perverso. Entonces, pese a las carencias de Jonás, que no fue el mejor profeta ni el más afectuoso, porque no lo estaba haciendo por amor, obviamente que no, sino porque Dios le ordenó. Y escucharon la advertencia una sola vez, un mensaje muy corto, un mensaje tal vez muy monótono, mas sin embargo, la obediencia de esta amonestación fue inmediata, fue universal. La ciudad entera fue salva. Y vemos como cuarto punto, vemos una conversión auténtica y verdadera. Dice Job 5, 6, 7 y 8 y 9. Vamos a leer hasta el 10. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto no es común, ¿verdad? Porque también lo leemos y lo pasamos por alto, pero eso no es común que una ciudad entera, una ciudad grande se convierta. Es como decir, bueno, si predicáramos el evangelio un día de camino, si no alcanzáramos a predicar en toda la ciudad, pero se propagara lo que estamos anunciando, y toda la ciudad se arrepintiera, eso fuera un milagro. Y yo diría que fuera una noticia a nivel mundial, que todo Manzanillo se convierte al Señor. Bueno, esto fue lo que sucedió en la ciudad de Nínive. ¿Cómo fue posible que toda una ciudad se haya convertido? ¿Cómo fue que toda una población haya clamado a Dios fuertemente? Yo digo que no hay una explicación humana. Tiene que ser una explicación divina. Pese a Jonás, pese que Jonás no tenía una pasión por la ciudad de Nínive, le faltaba mucho a Jonás para tener ese corazón, para tener el corazón de Dios, y pese a su predicación, la ciudad se convierte. Y no es que no le hayan creído a Jonás, sino que más bien le creyeron a Dios. Así dice, le creyeron a Dios, creyeron el mensaje. No es que le hayan creído solamente a Jonás, no, le creyeron a Dios. No es que le hayan creído al mensajero, más bien creyeron al que enviaba al mensajero. Esa es la diferencia.
El pueblo de Nínive no puso la vista en el hombre, la puso en Dios. Y qué lección, ¿no? Porque a veces aún nosotros ponemos la vista en el hombre, ¿no? Somos capaces de castigar a Dios, según nosotros, por lo que hacen los demás. Por cuando fallan los demás. Cuando los cristianos que dicen ser cristianos, en realidad muestran lo contrario. ¿Y qué hacemos? Pues ya no voy a orar, mucha hipocresía en la iglesia. Yo le estoy compartiendo a una persona y me dice que él no va a la iglesia porque hay mucha hipocresía en la iglesia. Como si Dios estuviera aplaudiéndole porque, qué bueno, que no te estés mezclando con la gente. No. La gente no vale mi relación con Dios. Nadie. ¿Qué pasa si a la mera hora todo el mundo claudica de Dios? Entonces nosotros vamos a claudicar de Dios. ¿Nos vamos a renegar de Dios porque la gente no está siguiendo a Dios? No. Debemos de poner nuestra vista en Dios. Y si la gente no quiere seguir a Dios, y si la gente no quiere orar, y si la gente no quiere venir a la iglesia, eso no debe de cambiar nuestra relación con Dios. Aún nos quedemos solos. Que no es cierto, ¿verdad? No vayamos a ser como Elías, ¿verdad? Que pensó que soy el único que da. No, dice, no. Yo me he reservado. Hay muchos hombres que no han doblado rodillas ante los Baales. Dios tenía un remanente. ¿Verdad? Luego nos dice también que creyeron desde el menor hasta el mayor. Obviamente no está hablando de estaturas, ¿no? No está hablando, más bien está hablando del estatus social. Desde los más humildes hasta los más adinerados, ¿verdad? Hasta el más pobre de la ciudad, hasta el rey, ¿verdad? Dice ahí que el rey bajó de su trono, se quitó su manto real y se vistió de cilicio, que es una tela áspera que se usaba para expresar luto, expresaba dolor. Cuando alguien se vestía de cilicio, expresaba tristeza. Y vemos que el pueblo tuvo una auténtica humillación de un verdadero arrepentimiento. Y ese es el evangelio. Para que haya conversión, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay cristianismo, ¿verdad? Por eso cuando decimos que la Biblia no habla de recibir a Cristo en nuestro corazón, eso es muy confuso. Bueno, pero si se oye bonito, ¿no? ¿Cómo? A ver, si alguien recibe a Cristo en su corazón, ¿eso significa que se hace cristiano? ¿Sí o no? Bueno, nosotros decimos que no. Por eso trae confusión. ¿Y por qué decimos que no? Porque a veces recibir a Cristo en su corazón, eso no conlleva la idea de arrepentimiento. Y como eso es confuso, entonces mucha gente recibe a Cristo en su corazón, pero no necesariamente se está arrepintiendo de sus pecados. Pero pareciera que lo está recibiendo, que lo está aceptando, y que entonces eso lo convierte en cristiano. No. El punto del evangelio, para que la gente entonces pueda aceptar el perdón de Dios y podamos ver un cristianismo auténtico, tiene que comenzar con un arrepentimiento. Porque si sustituimos el arrepentimiento por recibir a Cristo en su corazón, no tiene nada que ver con el evangelio. Entonces, ¿cuánta gente que va a la iglesia, cuánta gente no ha recibido a Cristo en su corazón, pero en realidad no se ha arrepentido de sus pecados? ¿Y qué pasa con esa gente que va a la iglesia y que inclusive puede estar involucrada en el ministerio, que creen que van al cielo, porque así les han predicado, pero en realidad, bíblicamente no van al cielo? ¿Y por qué no van al cielo? Porque no se han arrepentido de sus pecados. Entonces, el evangelio que hoy se predica, desafortunadamente, es un evangelio muy distorsionado, muy diluido, ¿verdad? Y que mucha gente, cuando yo digo, es que no es bíblico que la gente reciba a Cristo en su corazón, no es bíblico. Cuando digo que no es bíblico, es literal.
No hay ningún llamado, no hay en ningún pasaje, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Marcos, no hay nadie que diga, recibe a Cristo en tu corazón. Lo que sí vemos es que se predicaba el arrepentimiento. Juan comenzó su ministerio hablando del arrepentimiento de sus pecados. Y no podemos sustituirlo, el arrepentimiento, por recibir a Cristo en su corazón. Como que hemos englobado a Cristo en su corazón y como que eso hace que damos por hecho que la gente entiende lo que es el Evangelio, pero no es cierto. Lo hemos reducido a recibir a Cristo en su corazón, pero eso lo que está provocando es falsas conversiones. Porque hay tanta gente que deja de ir a la iglesia por falsas conversiones. Porque hay tanta gente que en realidad no vemos su cristianismo auténtico por falsas conversiones. Entonces podríamos decir que el camino a la salvación o a la verdadera felicidad tiene que venir con un quebranto. Eso de vestirse de cilicio, de alguna manera nos está indicando ese quebrantamiento que debe de haber en el corazón de la gente. Debe de comenzar con lágrimas. Un verdadero arrepentimiento es con un quebranto del corazón. Cuando Dios nos permite ver nuestra miseria y lo lejos que estamos de Dios, la respuesta de la gente, créanme lo que así debe ser, la respuesta de la gente, cuando entendemos nuestro pecado, es llorar. Porque así nos damos cuenta lo miserable que somos, lo lejos que estamos de Dios, lo santo que es Él y lo perverso que somos nosotros. Pero cuando la gente no ve eso, ¿cómo va a llorar? ¿Cómo va a entender su miseria? No la va a entender. Y si no entiende su miseria, entonces, ¿cómo alguien en realidad se puede arrepentir de sus pecados? Pues qué fácil, recibe a Cristo en su corazón. ¿Y quién no quiere recibir a Cristo en su corazón? Pero deja de pecar, eso es otra cosa. Reconoce que estás mal. Reconoce que estás robando. Reconoce que estás engañando a la gente. Reconoce que estás extorsionando a tu patrón. ¿Eso es con lo que Dios quiere enfrentar a la gente? Entonces se llora en verdad cuando entendemos lo pecadores que somos y entender que lo único que merecemos es el juicio de Dios. Ninguna persona verdaderamente arrepentida que entiende su maldad cree que merece el cielo. Solamente aquellos que no entienden su maldad creen que merecen el cielo. Por eso el rey de Nínive jamás vemos que los invita a hacer una profesión de fe, sino un cambio radical en sus vidas. Les dice, conviértanse de su mal camino. Así les dice el rey. Conviértanse de su mal camino. No dice, reciban a Cristo en su corazón. No, conviértanse de su mal camino. ¿Cómo era el corazón de ellos? ¿Cómo dice ahí la escritura? Dice, yo lo tengo en el capítulo 2. Dice que cada uno, que se convierta cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Así les dijo el rey. No les dijo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Qué tierno, ¿verdad? Qué bonito se oye. Pero no se oye igual cuando les dijo, conviértanse de la rapiña que hay en sus manos. Porque el rey sabía cuál era el corazón de su pueblo. El rey sabía que era un pueblo perverso y pecador. Entonces tenemos que predicar ese evangelio para que la gente clame a Dios y no por las cosas pasajeras.
Que la gente clame a Dios por el perdón de sus pecados. Que la gente clame a Dios no porque necesita algo de Dios, sino porque es Dios lo que necesita. Yo les he dicho a mucha gente, es muy engañoso ver a la gente postrado en la iglesia, pasando al frente llorando y diciendo, qué bárbaro, se está convirtiendo el Señor. Cuando en realidad a muchas veces la gente está llorando porque está pésima su economía, porque está endrogada, no sabe ni cómo pagar y está llorando por su necesidad. Pero de ahí a que esté llorando por su maldad, de su mala rapiña, eso es cosa muy diferente. Y pareciera, ¿verdad?, que se está convirtiendo al Señor. Pero está llorando porque Él quiere que Dios le supla su necesidad para pagar sus deudas, sus malas decisiones. Y como lo vemos llorando y como lo vemos hincado y quebrantando, hasta le aplaudimos. Fiesta en el cielo, hay un cristiano, se acaba de convertir, pero no está llorando por su maldad, por Dios. Y eso ha traído mucha confusión en las iglesias. Y voy a decir algo que a lo mejor no se va a oír bien, pero a mí me parece, hoy en día las iglesias evangélicas, la mayoría, y ojalá yo me equivoque, pero la mayoría en realidad no va al cielo. Por falsas conversiones, porque se les predicó un evangelio que solamente suple sus necesidades. ¿Y cuál es la muestra mejor que podemos ver? La vida de cada quien. Y cada quien debe de juzgar su vida. Si en verdad somos fieles, si en verdad somos auténticos. Si en verdad, cuando nadie nos ve, en realidad honramos a Dios, glorificamos a Dios. Si cuando tenemos oportunidad, cuando aún nadie nos ve, de poder exaltar a Dios, como muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que te dan un cambio de más, te dan 200, 300 pesos de más, y que dices, híjole, ya me dieron de más. ¿Y cuál es tu primera reacción? Yo sí les digo sinceramente, mi primera reacción es, ay, Dios ya me bendijo. Irme y no darle el cambio. Y a veces tenemos que luchar con eso. Yo he llegado con mi esposa, aquí está mi esposa. Fíjate que me dieron mal el cambio. Pero no pude. Mejor estar en paz, ¿verdad? Y no tener ese dinero que pareciera una bendición, que quedarte con ese dinero y saber que no hiciste bien con Dios las cosas. Que tuviste la oportunidad de demostrar quién eres. Y aún, parece insignificante ese detalle, para aún en esos detalles, nosotros exaltamos y glorificamos a Dios. La frase que dice el rey, ¿quién sabe? Job 3.9. Yo sigo con Job. Jonás 3.9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Por qué dice esto? Porque había una conciencia de su maldad y sabía que merecían el juicio de Dios. ¿Quién sabe si se volverá? ¿Y por qué dice así? Porque somos tan pecadores, somos un pueblo tan perverso, que en realidad bien merecemos la ira de Dios. Pero roguemos a Dios, vistámonos de silicio, ayunemos. Y hasta los animales los pusieron a ayunar. Busquemos la gracia, busquemos la misericordia de Dios, para ver si Dios se arrepiente, se aparta del ardor de su ira y no pereceremos. Porque a final de cuentas, también esto nos han enseñado mal, a final de cuentas la oración no deja de ser una súplica, no una exigencia. No es tronarle los dedos a Dios. No es porque oremos, Dios no lo tiene que hacer, no. El orar sigue siendo una súplica y nunca va a dejar de ser una súplica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos en manos de Dios. Dios tiene la última palabra. Si Dios quiere, se va a hacer. Pero la oración no es que Dios tenga que hacer las cosas a fuerzas. Entonces la última palabra la tiene Dios. La oración no es para manipular a Dios, sino para suplicar. Y finalmente el último punto. Finalmente vemos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Se convirtió todo un pueblo de 120,000 personas por la gran predicación de Jonás? No.
No. ¿Porque la gente estaba predispuesta al evangelio? No, porque la gente era perversa. La gente estaba vivía en maldad. No hay una forma humana de entender la salvación de todo un pueblo, sino por la gracia de Dios. La salvación le pertenece a Dios. Dios convierte a pecadores por su misericordia cuando Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere. A pesar de Jonás, Dios quiso usar a Jonás. A pesar de nosotros, Dios quiere usar nuestras vidas. ¿Que no había mejores que Jonás? Seguramente que sí. ¿Que no había gente tal vez dispuesta a predicar a la ciudad de Nínive? De no estar huyendo con Dios, sin necesidad de que Dios tenga que preparar un gran pez, de tratar su vida en el fondo del mar. Claro que sí. Pero Dios nos quiso enseñar a través del libro de Jonás, de Jonás, que pese a nuestras vidas, pese a nuestras deficiencias, de que a veces no somos perfectos, la salvación le pertenece a Dios. Porque si todo estuviera en las manos de Jonás, el pueblo de Nínive no se hubiera salvado. Entonces aprendemos que entre más vil sean los instrumentos que Dios utiliza, más glorioso es su mensaje. Porque pese a nuestras deficiencias, oye, yo estoy compartiendo. ¿Y por qué lo estoy compartiendo? ¿Porque merezco estar aquí? ¿Porque soy el mejor? Obviamente que no. Pese a nuestras deficiencias, Dios nos usa. Dios quiere usarnos. Porque cuanto más vemos nuestras incompetencias, más veremos la salvación que le pertenece a Dios. A Él le pertenece. Por eso esta mañana debemos de agradecer a Dios el corazón que Dios tiene. ¿Qué merecía este pueblo? ¿Merecía la gracia? ¿Merecía la salvación? No. Mas sin embargo, aprendemos en este capítulo 3 que pese a las deficiencias de Jonás, pese a que no tenía un corazón dispuesto a hacerlo, Dios trajo salvación. Y un milagro extraordinario de todo un pueblo, salvarlo. Desde el menor hasta el mayor. No dice después de esto qué sucedió con este pueblo. Pero lo más seguro, porque conocemos a Dios, es que este pueblo fue un pueblo que empezó a adorar a Dios. Un pueblo que empezó a servir a Dios. Padre, esta mañana te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tenemos tantos errores, Señor, tantas deficiencias. Al mirar nuestras vidas, Señor, podemos decir, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que nosotros podemos ser instrumento en tus manos, Señor, viendo nuestros errores, viendo, Señor, aún nuestro pecado, nuestra maldad, Señor, que ni siquiera calificamos, Señor, para que tú puedas usar nuestras vidas? Y más sin embargo, Señor, vemos tu gracia, tu misericordia, Señor. Señor, ¿cómo podemos presumir, Señor? ¿O con qué cara podemos poner a la gente, Señor, que nosotros somos especiales o mejores que ellos, Señor? Cuando en realidad, Señor, solo es por tu gracia, Señor, por tu misericordia, Señor. No como aprendimos, Señor, que nos estés dando miles de oportunidades, Señor, sino porque tú, Señor, has cambiado nuestro corazón y nuestro ser, Padre, para poderte servir, Señor. Tal vez en nuestro corazón, Señor, tal vez nunca nos hubiéramos acercado a ti, Señor. No estuviéramos aquí en este lugar escuchando tu palabra. Pero por tu gracia y por tu misericordia, Señor, es que aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Y te pido, Señor, que nunca se nos olvide, Señor, quiénes somos, Padre. Que nunca dejemos de tener gratitud.
Que seamos personas, Señor, que siempre podamos entender de dónde nos ha sacado, Padre. Y que nunca se nos suba, Señor, el orgullo, Padre. Que guarde en nuestro corazón, Señor, de tener presunción, Señor. De ser personas egoístas. De sentir, Señor, que somos especiales. Que tenemos una mejor categoría, Señor, que la gente está por debajo de nosotros. Guarda nuestro corazón, Señor. Y que esta mañana aprendamos a tener humildad, Señor. Que esta mañana, Señor, aprendamos a estar agradecidos por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Y oramos que pese a nuestras deficiencias, Señor, nos uses, Señor, para alcanzar a la gente. Para alcanzar familias, Señor. Para alcanzar la gente que nos rodea, Señor. Que no claudiquemos, Señor. Que no callemos. Que sigamos, Señor. Aunque la vida es difícil, aunque la vida es complicada, Señor. Aunque no tenemos los mejores recursos, Señor. Que podamos serte fieles, Señor. Que te honremos, Señor, en todo momento. Te doy gracias, Señor. Amén, Señor.